Hola, ¿cómo va? Soy Lucas Giraudo, soy pediatra, hice mi residencia de pediatría en el Hospital de Niños, fui jefe de residentes allí y actualmente me desempeño como pediatra en la unidad de cuidados intermedios del Hospital de Niños. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de deshidratación siguiendo el hilo de la clase anterior que han tenido de hidratación. Bueno, para hablar primero un poco de deshidratación, hay que definirla. Y la define como un cuadro clínico originado por un balance negativo de agua y electrolitos. Les remarco ahí balance negativo porque es una pérdida siempre la deshidratación. Y esta pérdida es de agua y electrolitos. ¿Sí? La deshidratación no es solamente pérdida de agua, siempre va acompañada de electrolitos, ya sea en mayor o en menor medida. Se origina por una disminución de la ingesta de agua y electrolitos, un aumento de las pérdidas o ya sea una combinación de ambos orígenes. La deshidratación es una pérdida del volumen circulante, o sea, en el sistema, en el cuerpo, se ocurre una hipovolemia que puede ser tan grave que puede llevar a un shock hipovolémico, que es la consecuencia más fatal que puede tener este cuadro. Y la causa más frecuente en pediatría es y seguirá siendo la gastroenteritis aguda. En cuanto a la etiología de la deshidratación, como vimos, puede ser por escaso aporte o por excesivas pérdidas. En cuanto al escaso aporte, las mayores causas son el ayuno prolongado, la disminución de la ingesta de agua y la lactancia materna no bien establecida. Y en cuanto a las pérdidas excesivas, podemos encuadrarla en de origen gastrointestinal, donde está la diarrea y vómitos, que lo podemos también encuadrar en un cuadro de la gastroenteritis, o por ingesta de laxantes o síndromes malabsortivos. En cuanto a las causas renales de pérdidas de agua y electrolitos, tenemos a la poliuria, a la ingesta de diuréticos y a las nefropatías, sobre todo las tubulopatías. La piel también es perdedora de agua, la podemos ver en pacientes quemados. Cuando un paciente tiene fiebre, aumenta la pérdida de agua, cuando también hay un ejercicio físico intenso, calor intenso y en la fototerapia. En cuanto a las causas endocrinológicas de pérdida, tenemos la diabetes mellitus, la diabetes insípida, el síndrome perdedor de sal y el síndrome adrenogenital. Algunas de estas causas ya la van a ver específicamente en otras clases. Y hay otras causas también que ocasionan pérdidas excesivas de agua y electrolitos, como los drenajes quirúrgicos, la polimnea, la fibrosis quística, donde se pierden muchos iones en el sudor, la administración errónea de soluciones de rehidratación mal preparadas y la infusión de sueros intravenosos erróneos o de ya volumen escaso. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como ya vieron en la clase anterior, cuanto más pequeño es el niño, más es la cantidad de agua que tiene su cuerpo. Más o menos un recién nacido tiene un 80% de su peso en agua, los lactantes el 65-70% y en niños mayores alrededor del 60% es agua, ¿sí? Y el agua del cuerpo se divide en intracelular, un 30-40% del peso, y el extracelular, un 25% del peso, que el extracelular incluye el plasma y el líquido intersticial. En condiciones normales, el cuerpo mantiene un constante equilibrio de agua y soluto entre estos compartimientos gracias a los mecanismos de sed, la hormona antidiurética y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, algo que ya lo vieron en la clase de hidratación. Pero sí que hay que destacar que en la deshidratación el espacio extracelular es el más afectado, porque es el que está más expuesto y tiene menos capacidad para retener agua. Siguiendo con la fisiopatología, hay que destacar que los pacientes pediátricos son muy hidrolábiles.
La deshidratación es muy frecuente en lactantes y niños pequeños por esto, por su hidrolabilidad. Son en términos funcionales muy hidropénicos, son muy propensos a perder muchas aguas y tienen elevados requerimientos hídricos diarios, más o menos un triple que la del adulto, y eso que tienen solamente un 10% más de agua corporal total que el adulto. Un ejemplo, un lactante de 6 kilos pierde y repone diariamente por su actividad propia metabólica de vivir 150 mililitros kilo de agua. Es decir, en el paciente este de 6 kilos, 900 mililitros totales pierde por día, ¿sí? Y los tiene que reponer diariamente. Como su líquido extracelular posee 2.400 mililitros de agua, haciendo un cálculo entre que es su 40% de peso corporal, esto implica que diariamente intercambia entre la mitad y una tercera parte del líquido extracelular, mientras que en un adulto esto es una quinta parte de su agua extracelular. Y a su vez, los lactantes tienen más pérdidas insensibles de agua que en niños mayores y adultos, porque ya saben, su superficie corporal es proporcionalmente mayor por unidad de peso. Bueno. En cuanto a la clasificación, la deshidratación se puede clasificar según la pérdida de peso, y en cuanto a esto, ya lo vamos a ver bien en el apartado de la anamnesis. Es muy importante preguntar a los padres si ellos tienen constatado un peso previo del paciente, ¿sí? Porque la deshidratación la podemos clasificar según la pérdida de peso, ¿sí? Vamos a decir que es una deshidratación leve cuando tiene un 5% de pérdida de peso, moderada cuando es entre el 5 y el 10%, y grave cuando es más del 10% de la pérdida de su peso previo. En niños mayores de 35 kilos, estos porcentajes son proporcionalmente menores, ¿sí? Podemos decir que es una deshidratación leve cuando es menor de 3%, moderada cuando es entre el 5 y el 7%, y grave cuando es más del 7%. En este cuadro vamos a ver en cada sección, ¿sí? La deshidratación, cómo se la clasifica en leve, moderada y grave, y qué característica principal tiene cada una y el hallazgo clínico que se ve en cada una, ¿sí? Por ejemplo, en la deshidratación leve es asintomática o levemente sintomática y podemos encontrar una orina concentrada, una densidad urinaria más de 1020, y el paciente como clínica suele referir solamente sed. En cambio, en la deshidratación moderada, el paciente ya presenta signos y síntomas de deshidratación que encontramos mucosas secas, enoftalmo, el signo del pliegue, fontanera deprimida, el paciente está olivúrico y depresión del sensorio o irritabilidad también. Y en los hallazgos por ahí de la deshidratación grave, que es ya más del 10% del peso corporal perdido, como ya lo vimos, presenta ya compromiso hemodinámico, ¿sí? Se acompaña a los signos de deshidratación moderada más signos de compromiso hemodinámico, que estos serían relleno capilar enlentecido, más de 3 segundos, extremidades frías y moteadas, y letargo e hipotensión. También la podemos clasificar la deshidratación según el balance de agua y solutos. Podemos tener una deshidratación hipotónica cuando el sodio que presenta es menor a 130, y esto quiere decir que se perdió más sodio que agua, ¿sí? Esto se traduce que afecta sobre todo al espacio extracelular, disminuyendo ya de por sí la volemia y la perfusión, y en casos más graves puede causar insuficiencia renal o shock. En la deshidratación isotónica, el sodio se mantiene en un rango entre 130 y 150. Esta es una de las formas más frecuentes y se ve pérdida tanto de agua y sodio en proporciones iguales. Y tenemos por último la deshidratación hipertónica, donde el sodio es mayor a 150. Eso quiere decir que se perdió más agua que sodio y afecta más que nada al espacio intracelular. El agua sale de las células para compensar esta pérdida, y esto afecta gravemente al cerebro. Dependiendo del tiempo de instalación de la hipernatremia, pueden asociarse síntomas más que nada neurológicos como cefalea, irritabilidad y convulsiones. La deshidratación hipertónica es grave, pero representa
el menos del 5% de los episodios de deshidratación por diarrea que causan hipernatremia. Bueno, ¿cómo vamos a abordar el paciente deshidratado? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es la anamnesis. Primero, debemos interrogar a los padres, ingesta de líquidos, ¿sí? ¿Cuánto líquido es que viene tomando el paciente? ¿Sí? ¿Cuántos biberones ha tomado? ¿Cuántos litros? ¿Cuántas botellas? ¿Cuántos vasos? Tratemos de más o menos cuantificar con algún tipo de referencia. El número y volumen de las micciones, o los pañales mojados en los lactantes, esto es muy importante preguntarle a los papás, porque si le preguntas cuánto es que está perdiendo, cuántas deposiciones hizo, cuánta diarrea tiene, por ahí los papás te pueden decir muchas y en realidad son tres y escasas. Hay que preguntarles cuántas veces le ha cambiado el pañal en el día y más o menos preguntarle de estos pañales rebalsan, ¿sí? Mojan un poco, más o menos cuantificar estas pérdidas y tener más o menos la cantidad que tuvo de vómitos y deposiciones en el último día. Los intentos de rehidratación que ha tenido este paciente, es importante el último peso del niño para, ya saben, clasificarlo y además a partir de esa clasificación vamos a ver que se va a ver modificado el tratamiento. Posteriormente, seguimos haciendo la historia clínica con el fin de hacer un diagnóstico de esta deshidratación, ¿sí? Como ya vimos las causas, a partir de nuestra análisis vamos a tener, ¿sí? Nuestra causa y diagnóstico etiológico. Bueno, ya habiendo hecho la anamnesis, hacemos un examen físico donde nos presentamos primero el triángulo de evaluación pediátrica, donde a partir de lo que vemos del paciente, podemos ver si el paciente está estable o inestable, ¿sí? A partir de la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación y lo que vemos en el colorio de la piel. Tomamos signos vitales, relleno capilar, pliegue, lo pesamos al paciente, pulsos, mucosas, el estado neurológico, está orinando y el colorío de la piel, ¿sí? Es muy importante detenerse en cada ítem porque depende mucho de esto cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Hago mucho hincapié en esto, depende mucho de lo que vemos, cómo lo vamos a tratar al paciente. Tenemos acá una tabla, ¿sí? Donde vamos a ver signos y síntomas y aparte de estos signos y síntomas, el grado de deshidratación que va a tener el paciente, ¿sí? Como vimos en la deshidratación leve, todos los signos y síntomas están normales, ¿sí? Las mucosas húmedas, el estamos ausente, fontanela normal, pliegue normal, relleno conservado, diuresis también conservada, el sensorio va a estar alerta, el paciente va a tener sed, ¿sí? Pero el resto va a estar normal, ¿sí? Eso se traduce en una pérdida del peso menor del 5%, como vimos en la deshidratación leve en un lactante y en un niño mayor, menos del 3%, ¿sí? En una deshidratación moderada, sí ya vamos a tener signos y síntomas de deshidratación, ¿sí? La vamos a tener las mucosas secas, en oftalmos presente, fontanela deprimida, el signo de pliegue que se deshace en más de 2 segundos, un relleno capilar entre 2 3 segundos, paciente oligúrico, irritable, o con una letargia y una respiración profunda que puede ser también rápida que se va a traducir clínicamente en una pérdida de peso entre el 5 y el 10% en lactantes y en niños mayores entre 3 y un 7%. Ya en la deshidratación severa, como ya lo vimos en otro cuadro, es las signos y síntomas de la deshidratación moderada, pero con los signos de shock e hipotensión, ¿sí? Tenemos relleno más de 3 segundos, ¿sí? Y en ello nos vamos a ver traducido una pérdida de peso más del 10% en lactantes y en niños mayores más del 7%. Bueno, en cuanto a métodos complementarios para diagnosticar una deshidratación, no son necesarios, ¿sí? El diagnóstico de deshidratación es clínico, ¿sí? Es fundamentalmente clínico, por eso se hace tanto hincapié en el examen físico, ¿sí? Solamente si el paciente presenta signos de deshidratación severa o se va a realizar una rehidratación intravenosa,
se piden métodos complementarios, ¿sí? Al igual que si la deshidratación sospechamos que es hipernatrémica, ya que presenta muchos signos neurológicos como irritabilidad, cefalea, convulsiones, o tenemos sospecha de ingesta de tóxicos, ¿sí? Cuando vemos una falta de correlación entre el relato de las pérdidas gastrointestinales y el cálculo del grado de hipovolemia, tenemos clínica de acidosis metabólica. Sospechamos que se trata de un síndrome urémico hemolítico o ya tiene una enfermedad crónica primaria el paciente. En estos casos sí se piden métodos complementarios, ¿sí? Pero igualmente el diagnóstico es clínico, ¿sí? Los métodos complementarios nos van a ayudar para el tratamiento en estos casos que están mencionados en esta diapositiva, ¿sí? Si pedimos métodos complementarios, pedimos hemograma con plaquetas, PCR, ¿sí? Más que nada para ver si hay una patología infectológica, bioquímica, sodio y potasio, porque se pierden mucho por heces, cloro, pero que se pierde mucho por vómitos, y función renal, para evaluar urea y creatinina. Pedimos gasometría venosa, donde vamos a ver el pH, que normalmente una gastroenteritis vamos a ver una acidosis metabólica, ¿sí? Porque se pierde mucho bicarbonato por las heces. Y más si por ahí, si lo que proviene son los vómitos, podemos encontrar por ahí en ocasiones raras alcalosis metabólica, que es pérdida de cloro gástrico. Pedimos siempre también una glucemia porque pueden aparecer hipoglucemia en pacientes que vienen con hipoingesta, con falta de ingesta de sustrato. Un dato importante, ¿sí? Que de todas estas analíticas, ninguna nos dice si estamos presentes ante una deshidratación grave, moderada o leve. El bicarbonato es el parámetro bioquímico cuyos valores se han relacionado más al grado de deshidratación. ¿Sí? Es el único valor. Niveles de bicarbonato plasmáticos superiores a 17 se han visto que se asocian significativamente a un grado de deshidratación menor del 5%. Bueno, ya hicimos el análisis, ya hicimos el examen físico, pedimos o no métodos complementarios, ya fuera el caso que nos haya tocado, y vamos a hacer un tratamiento, ¿sí? El tratamiento lo vamos a hacer a partir de lo que nos encontremos en el examen físico, ¿sí? Si nos encontramos con un paciente hidratado, hacemos un plan A. ¿Qué es un plan A? Al paciente le ofrecemos más líquido del usual, continuamos con su alimentación y no suspendemos lactancia, ¿sí? Si la diarrea empeora, le decimos a los papás que podemos darle sales de rehidratación oral. Le ofrecemos 10 mililitros kilo de solución de sales de rehidratación oral tras cada deposición que tenga el paciente. ¿Sí? Le explicamos dieta, que va a ser normal para la edad. Lo único que sí es tratamos de no darle excesivas grasas o carbonos de rápida absorción que estimulan mucho las deposiciones y le damos signos de alarma, ¿sí? Que estén atentos a la diuresis, que si empieza con vómitos, intolerancia a la vía oral, lo ven hipoactivo, todos los signos de alarma para volver a la guardia. Ya si lo encontramos con un paciente con una deshidratación leve, moderada, comenzamos con un plan B. El plan B tiene dos fases. Tiene una fase de rehidratación, que el objetivo es llegar a la normohidratación, y nos valemos de las sales de rehidratación oral. ¿Sí? Más o menos aportamos entre 30 y 50 mililitros kilo en deshidrataciones leves y entre 50 y 100 mililitros kilos del peso corporal en las moderadas. Si presenta diarreas o vómitos, mientras estamos aportando estas sales, se deben de reponer 10 mililitros kilo de sales luego de cada deposición diarreica y 2 mililitros kilo luego de cada vómito. Si tenemos vómitos que se van repitiendo, le podemos administrar ondansetron como medicación antiemética, así podemos continuar con la hidratación bioral. ¿Sí? Se administra el ondansetron 0,15 miligramos kilo como máximo, 8 miligramos, y posteriormente se prueba tolerancia de nuevo a los 20 minutos. Si el paciente se niega a tomar las sales, pueden administrarse a través de una sonda nasogástrica.
¿sí? Luego de que llegamos a la normohidratación, ¿sí? Se llega a la fase de mantenimiento del plan B, ¿sí? Que es mandar al domicilio siguiendo el plan A que vimos anteriormente. Bueno, estuvimos hablando de sales de rehidratación, ¿sí? A los papás debemos explicarle que se preparan en 1 litro de agua hervida a temperatura ambiente y lo mezclamos completamente hasta disolverlo en el agua. Se conserva 24 horas a temperatura ambiente o 48 horas en heladera. En esta tabla vemos la composición de las sales de rehidratación y están comparadas a otras sales comerciales que se preparan, ¿sí? Y también más a la derecha del cuadro vemos la comparación de la composición de las sales con otras opciones que son las bebidas deportivas, las gaseosas y la leche entera. Podemos ver que en las sales comerciales de polvo el sodio es de 90, ¿sí? Y las gaseosas tienen 4, la leche 21, las bebidas deportivas 20. Son muy hipotónicas, ¿sí? Igual que la osmolaridad están más aumentada en lo que es gaseosas, gaseosas claras, las bebidas deportivas están en un rango medio, pero lo que son gaseosas y leche tienen bastante osmolaridad y en consecuencia arrastran más agua y en consecuencia va a tener más diarrea y más deshidratación, ¿sí? Así que lo recomendable para hidratar fundamentalmente son las sales, ¿sí? Bueno. ¿Cuándo está contraindicada la rehidratación bioral? La rehidratación bioral está contraindicada en caso de deshidratación grave, cuando ya hay más del 10% de la pérdida de peso, inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo cuando tenemos ante un paciente en shock, sospecha de hilo paralítico, riesgo de aspiración, cuando hay un paciente que tiene disminuido el nivel de conciencia, limitación de la absorción intestinal en aquellos pacientes con síndrome de intestino corto, pérdidas importantes cuando ya superan los 10 mililitros kilo hora, y además cuando existen contraindicaciones que nosotros llamamos relativas, como los vómitos incoercibles que no responden a antieméticos, problemas con la técnica de rehidratación o cuando hay familiares pocos colaboradores, ¿sí? Cuando están, por ejemplo, no quieren que se le coloque sonda nasogástrica. En esos casos serían unas contraindicaciones relativas. Bueno, vamos con el tratamiento endovenoso, ¿sí? Aquel paciente deshidratado con fracaso oral se lo canaliza y se inicia la rehidratación endovenosa, que tenemos dos formas de hacerlo. Una rehidratación rápida y una rehidratación convencional. La rehidratación intravenosa rápida. Ella es aplicable a la gastroenteritis, salvo a la deshidratación hipernatrémica o hiponatrémica, o que haya una enfermedad preimportante como una cardiopatía o nefropatía, o en menores de 6 meses. Esto de menores de 6 meses es porque no se ha hecho estudios en esta población de pacientes, más que nada. El tipo de suero que usamos para la rehidratación intravenosa rápida es un suero isotónico, una solución fisiológica, con el agregado de glucosa al 2,5, que ese agregado de glucosa al 2,5 es opcional, ¿sí? Es opcional salvo que el paciente esté con hipoglucemia. Decimos que es opcional porque la glucosa se agrega para contribuir a reducir niveles de cetonemia, ¿sí? La idea es aportar sustrato para no llegar a la cetosis. Pero bueno, se puede usar solo solución fisiológica. El suero se puede preparar con solución fisiológica al 0,9, que son 500 mililitros, glucosa al 50%, que se le agrega 25 mililitros a la solución fisiológica. Y lo que se hace es pasar volumen unos 10 o 20 mililitros kilo hora, ¿sí? Que equivaldría al 1 o al 2% del déficit cada hora que se coloca esta sueroterapia, ¿sí? Y el tiempo que se hace entre 1 y 4 horas, ¿sí? Esto es muy importante. Nunca debemos superar el déficit que nosotros calculamos, ¿sí? Ni superar
más de 700 mililitros horas. Y siempre que se coloca este tipo de plan de rehidratación intravenosa rápida, siempre hay que vigilar signos de sobrecarga de volumen, ¿sí? Hepatomegalia, crépitos, ¿sí? Así que se coloca este plan y se va controlando clínicamente por lo menos cada hora, ¿sí? Tenemos también la rehidratación intravenosa convencional, que se establece solamente si está contraindicada la rehidratación rápida, si persiste la situación de pérdidas excesivas o si estamos ante una situación de imposibilidad para la rehidratación oral o deshidratación tras haber realizado ya 2-4 horas de rehidratación rápida. ¿Sí? El tipo de suero que usamos es la solución estándar que tiene dextrosa al 5% más cloruro de sodio 140 miliequivalentes litros y potasio 20 miliequivalentes litros, que ese suero ya lo han visto en la clase de hidratación. El único paréntesis que hacemos acá es que antes de añadir el potasio al suero, necesitamos saber si el paciente presenta hiperpotasemia, está con diuresis y que la función renal es normal, ¿sí? Si estamos ante un paciente que está con hiperpotasemia, está oligoanúrico o que la función renal está alterada, el potasio no lo agregamos, ¿sí? El plan lo armamos con las necesidades basales en primer momento, las calculamos según la tabla de Holiday-Seeger, calculamos el déficit que lo vamos a haber hecho ya con la clínica del paciente, si estamos ante una deshidratación leve, entre 3 y el 5% del peso, más o menos 30 a 50 mililitros kilo día. En un déficit moderado, 7-10% del peso, que es entre 70 y 100 mililitros kilo día. Y en una severa, que es en 10% ya más de la pérdida del peso, 100-150 mililitros kilo día. Pérdidas, ¿sí? Pérdidas. Este apartado lo hacemos solamente si ya tenemos constatada el ritmo que está perdiendo el paciente de sus pérdidas. Si no lo tenemos, no lo agregamos, ¿sí? Lo fundamental del plan de rehidratación convencional son las necesidades basales y el déficit, ¿sí? Lo ideal es, mientras esté pasando este plan de necesidades basales con el déficit, es ir haciendo balances, a ir reponiendo cada 4 horas lo que va pasando, lo que va perdiendo el paciente, ¿sí? Lo que deberíamos pasarle al paciente sería la solución estándar, que es el dextrosa al 5% con el sodio y el potasio. Las primeras 8 horas, un tercio del basal, medio del déficit y un tercio de las pérdidas. Y después de haber terminado de pasar estas primeras 8 horas, revalorar, ¿sí? Si el paciente sigue con el mismo cuadro clínico, completamos las siguientes 16 horas con el mismo plan. Si no, recalculamos ya con un déficit leve, moderado o severo, según la clínica que tenga el paciente luego de esas 8 horas. ¿Qué hacemos en un cuadro de deshidratación grave si el paciente presenta signos de shock? Lo que se hace es expandirlo, ¿sí? Se pasa 20 mililitros kilo en 10 minutos de solución fisiológica o Ringer lactato. Y como máximo hacemos 60 mililitros kilo. Ya después de eso se empieza con inotrópicos. Ya entramos a manejo ya de terapia intensiva. Este es un cuadro que resume las pautas que hemos estado viendo de rehidratación intravenosa. Ante una deshidratación grave, entonces lo que habíamos visto es 20 mililitros kilo de solución fisiológica en 10-20 minutos, que se puede repetir como máximo hasta 60 mililitros kilo, y una deshidratación leve y moderada ante fracaso de o contraindicación de la rehidratación por vía oral, se hace endovenoso. La rehidratación rápida, como vimos, se administra 20 mililitros kilo hora de solución fisiológica que puede agregarse la glucosa durante 2-4 horas. Si responde bien el paciente, se continúa con sales de rehidratación oral o si el paciente continúa
con intolerancia a vía oral o todavía tiene pérdidas, se pasa a un plan de necesidad de mantenimiento con soluciones isotónicas y se pasa al plan convencional. En el plan convencional, administramos la necesidad de mantenimiento con un déficit previo, con soluciones isotónicas en 24 horas, y agregamos el potasio y el flujo de glucosa, que es entre 3 a 6 miligramos kilo minuto, que es el dextrosa al 5% que usamos en el plan estándar. ¿Sí? Y si a estas reposiciones rápidas y la convencional de 24 horas, se tiene que pasar volumen por volumen con cristaloides isotónicos, las pérdidas concurrentes, las pérdidas que va teniendo el paciente mientras lo estamos hidratando. Y obvio que esto se hace con control clínico del peso, de signos y síntomas de sobrecarga durante la hidratación. Bueno, controles tras la rehidratación. Debemos reevaluar al paciente tras cada hora de estar haciéndole la rehidratación rápida y periódicamente en la oral. Debemos pesarlo, si es posible, con deshidratación moderada o grave y a las 6 u 8 horas de haberle instaurado el tratamiento y previo al alta de la guardia. Debemos vigilar la diuresis mientras le estamos hidratando, valorar los signos de sobrecarga de volumen o de persistencia del déficit. Y los pacientes con sueroterapia intravenosa más de 24 horas deben tener un control de iones. Esa es una recomendación que hacen las guías españolas. Que por ahí, bueno, en países en desarrollo no se podría llegar a hacer, pero sería de buena práctica. Hacemos un ejemplo de rehidratación intravenosa rápida. Tenemos un paciente de 7 kilos con una deshidratación moderada, secundaria a una gastroenteritis aguda, y estimamos un déficit previo por la clínica de un 6% del peso corporal. El paciente presenta vómitos incoercibles que, a pesar de la administración de sal de hidratación oral por la sonda nasogástrica y onda centrón, continúa con vómitos. Así que le indicamos la rehidratación endovenosa rápida. Lo que hacemos es calcularle y la administramos 20 mililitros kilo hora de solución salina al 0,9% de solución fisiológica por 3 horas. Lo que hacemos es pasarle 60 mililitros kilo totales. Si tolera líquidos vía oral después de haberle administrado esta hidratación rápida, continuemos con la hidratación oral. Y si no tolera líquidos por vía oral, necesitamos continuar con la administración parenteral de la necesidad de mantenimiento con la solución estándar, ¿sí? Que ya pasamos a una rehidratación, la convencional. Y de existir pérdidas concurrentes, la ponemos en paralelo volumen por volumen con cristaloides isotónicos, o sea, con solución fisiológica o Ringer lactato. Bueno, espero que se haya entendido. La bibliografía está acá, la que usé. Yo recomiendo la primera, que es de Medicina Interna Pediátrica de Dartielongue, del Hospital Gutiérrez. Y la última actualización del CEUP, que es la Sociedad de Emergencia de Pediátricas en España. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias.